Ok. Eh, entonces, Valentina y Paola, ya vieron que empezaron donde dice My name's Albert y terminaron en donde dice I have a small family. Hasta ahí llegaron, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, miren bien. Sí, señor. Hasta ahí. Ahora no pude. Vamos aquí a preguntarle a quién más. Vamos a ver. A Lady Ricaurte. Dígame qué dice allí. Mi nombre es Albert y tengo 9 años. Estoy en 4º grado. Me gusta jugar fútbol y ver televisión y tengo una pequeña familia. No, no dice I. Ok. No dice I. ¿Qué dice aquí? Yo tengo una pequeña familia. Una familia pequeña. ¿Qué más dice? Ellos son 5 personas, No, o estos son 5 no, personas en mi familia. tampoco. Entonces, hasta allí. Vamos a preguntarle a Lady Martínez. ¿Qué dice Lady Martínez? Todo. ¿Hasta dónde llega? Vamos hasta dónde llega Lady Martínez. Dale a ver. Lady Martínez. Bueno, entonces, oigan bien. Para entender textos en inglés, oigan lo que les voy a decir. Miren, ve. Le voy a preguntar aquí a Paola, a Lady Ricaurte y a Valentina. Las tres llegaron hasta familia, hasta ahí llegaron las tres. Bueno, le pregunto a Paola. Paola, Sí, señor, dígame. esta terminación que está aquí, para ti, ¿qué es esa terminación ING? ¿Para ti qué es? Es como decir jugando, corriendo, andando. No sé cómo más describirla. Lady Ricaurte, no sabía, no sabe qué es ese IN allí. Sí, igual que Paola, es como el ando, endo, indo. Y Valentina, Igual que ella, ando. o sea que ustedes no saben bien ese puntico, ¿verdad? No, señor. O sea, ustedes sí lo han visto, pero no lo tienen bien claro. Díganme si sí o no. Yo no lo tengo tan claro. Bueno, presten atención. No, Exacto, no es señor, tan yo claro. tampoco. Bueno, entonces vamos a aclarar escuchen lo que les voy a decir. Presten atención. Yo les puse aquí un ejemplo, un ejercicio, un pequeño ejercicio para que ustedes vieran que aunque entienden la primera, entienden hasta aquí, ustedes pueden darse cuenta que hasta aquí se frenaron, ¿verdad? Hasta aquí llegaron, o sea, no pudieron, de aquí no pudieron, no pudieron seguir, ¿verdad? Sí, Sí. señor. Entonces, cuando la persona no tiene bastante conocimiento de gramática, de estructuras, la persona siempre va a pasar eso. No con el vocabulario, no solamente, no con el vocabulario, sino con la estructura. Hay personas que saben bastante vocabulario, saben que name es nombre. Presten atención, mire, saben que name es nombre. Pueden saber que
En o an significa y. Pueden saber que esto significa mí. Pueden saber que esto significa yo. Pueden saber que aquí significa en. Pueden saber que aquí dice grado. Pueden saber que like es gustar. Pueden saber que soccer es fútbol. Pueden darse cuenta que TV es televisión. Pueden saber que esto es familia. Pueden saber que esto es pequeño, pequeña, y que esto es yo tener, bueno, cosas así, vocabulario. Pero miren que la gramática, la estructura, no la entiende todo el mundo. Hay mucha gente que sabe vocabulario y bastante, hay personas que sí, pero en estructura, en gramática, no se defienden. Vea, aquí por lo menos ustedes dijeron, ustedes ven aquí que aquí está el ING, pero ustedes no se dieron cuenta de una cosa. Ustedes leyeron por leer, pero no se pillaron algo. Si ustedes dicen que ING es ando, entonces aquí diría qué cosa, Paola. ¿Qué diría Paola? Si ustedes saben que ING es ando, entonces, ¿qué diría aquí? Ahí diría yo estoy jugando. No, Fútbol. like, ¿qué? ¿Cómo dijiste? Me gusta jugar. Entonces, no, pero si ustedes están diciendo que ING es ando. Ah, sí, claro. No, no sé. No sé. Se supone que ahí diría me gusta jugar fútbol. No, pero si ustedes mismas me dijeron que ING es ando. Sí, ya te entiendo, pero no sé. No lo sé. Bueno, entonces, escuchen bien. Oigan bien lo que vea. Ludi, ¿me escucha, Ludi? Sí, profe, buenas noches. Buenas. Dígame aquí al español, hasta donde usted entienda. Tradúzcame eso en español. ¿Qué dice desde acá? Mi familia, El título, mi nombre es Alberto y yo tengo 9 años. sí. Yo estoy en cuarto grado Sí. y me gusta jugar fútbol y ver televisión. Otra vez, ¿cómo dijo aquí? Me gusta jugar soccer, fútbol y ver televisión. Excelente. ¿Y acá? Yo tengo Mm. una familia pequeña. Siga, ¿qué más? Nosotros, Ya, bueno, no sé, hasta hasta ahí ahí, ya me embolaté. hasta ahí llegó la gasolina. Sí, Bueno, les voy a decir una cosa. Si ustedes no saben algo, digan que no saben, pero no se pongan a buscar en Google. No se pongan a buscar en Google ahí que rapidito. No tienen que demostrar que si saben algo. Ustedes no tienen que demostrar si saben algo. Porque yo me voy a dar cuenta. Yo me voy a dar cuenta si en verdad saben o no saben. Yo me di cuenta. Yo me di cuenta cuando los estudiantes buscan en Google. Yo me di cuenta. Entonces, porque Google no traduce todo correctamente. Y lo otro que si yo les pregunto cosas y ustedes busquen en Google y tal, entonces, si ustedes me responden bien algo, yo continúo. Pero vamos a ver que ustedes no saben algo, no lo saben bien, lo buscaron y pierden la oportunidad que yo les explique con más profundidad, o sea, correctamente el tema,
Entonces, para eso estoy yo, para enseñarles bien, bien. Entonces, esto que está aquí es un tema gramatical. Esto es gramática, estructura. Entonces, hay muchas personas que tienen conocimiento de vocabulario, pero el vocabulario solo no corre. El vocabulario, saber palabras sueltas solamente no es suficiente. Hay que aprender vocabulario, sí. Verbos, sí. Expresiones, sí. Expresiones, sí. Pero hay que saber, sobre todo, principalmente, hay que aprender estructura gramatical. Ustedes nunca han escuchado en las redes sociales donde salen gente ahí que eso es mentira, que aprender inglés con gramática, y que eso es mentira, que eso no aprende la gente. ¿Usted no escuchó esas publicidades? Sí, lo he escuchado. Sí, señor. ¿Usted ha escuchado a un muchacho que se llama Cale Anderson? No, ese no. Ese es de por allá de Europa, y él vive aquí en Medellín, y él en las redes sociales vendiendo que no es necesario aprender gramática, que eso es puro cuento. Vea, la gente que dice que no hay que aprender gramática es porque no saben enseñar la gramática. Vean, esto que está aquí es gramática. Miren bien, vean. Por lo menos. Ustedes me dijeron que aquí dice, me gusta jugar fútbol y ver televisión, dijeron ustedes. Pero es cierto que like es gustar. Like es gustar. Y si yo digo I like, significa me gusta. Es cierto que soccer es fútbol, que en significa y que TV es televisión. Es cierto que play es jugar y que watch es ver. Pero si ustedes dijeron que ing era que ando y qué más, Mundo. endo y qué más, Jugando, corriendo, caminando. Bueno, así. bueno, ahora era. Entonces, mira aquí, les voy a explicar ese puntico aquí. Presten atención, vean. Hay personas que leen igual que en español. Hay mucha gente que lee en español. Todo el que sabe, el que estudió bachillerato, sabe leer y escribir. Así no escriban bien todo. Pero no todo el mundo sabe gramática, no entiende el español, la estructura. Así mismo pasa en inglés. Si ing significa ando, entonces aquí no diría entonces, aquí diría que me gusta que. No entendí ahí, profe. Pero sí sabe que ing es ando, ¿verdad? Sí, entonces sería jugando, ¿no? Entonces, si ing significa ando, entonces realmente, entonces, ¿qué diría aquí? Me gusta jugando fútbol ¿Y qué? y mirando Y viendo, televisión o viendo televisión. y viendo televisión. ¿Usted qué dice? Pues que a la Que traducción no suena está raro, tan ¿no? chévere. Le pregunto, ¿está correcto ese ing allí? ¿Está correcto? Si ing significa ando, ¿está correcto que esté ese ing ahí? Díganme ustedes, ¿ustedes qué dicen? Opinen. Yo creería mí no. que, Yo creería que perdón, no. yo creería que no y creería que ese ing, no sé si estoy errada. No, mentiras, no, nada. O sea, porque mírenme, escúchenme, si ustedes, yo les pregunté para ustedes qué es ing, y ustedes me dijeron que ing viene siendo en español ando. Entonces, si es cierto, si eso es cierto, entonces aquí no diría me gusta jugar, sino jugando. ¿Usted qué dice? No, no se entiende. O sea, no sonaría bien. No sonaría bien. Bueno. Cierren Gracias, mamá.
el micrófono cuando ya... oye, entonces vamos a ver. Vea. Es bueno aprender correctamente, no a medias, no que medio, no. Entender las cosas como son. Óigame bien. Es cierto, vea, la terminación, esta es una terminación. ING tiene 3 terminaciones. No tiene 2, como muchos profesores de inglés enseñan. Muchos profesores de inglés dicen que ING tiene 2 terminaciones en español, las cuales son ando y endo. Así dicen. Pero en realidad la terminación ING tiene 3 terminaciones. ¿Cuáles son? Número 1, ando. Número 2, endo. Y número 3, yendo. Vamos a ver. Pero les voy a decir una cosa. El que no entiende las cosas en español, créanlo que no van a entender las cosas en inglés. Yo les pregunto, ¿ustedes saben en español qué significa? ¿Qué dice aquí? Gerundio español. Díganme ustedes si ustedes saben qué significa eso. Gerundio. ¿Ustedes saben qué quiere decir esa palabra gerundio? No, señor. Bueno. Entonces, gerundio español es todo verbo terminado en. Número 1. ¿Esos son los de ar, y oír? No, esos no son. Ese es otro. Ahora verá. Gerundio español es todo verbo terminado en. Es todo verbo terminado en ando, endo. Los que están en celular, giren, roten la pantalla para que vean la letra más grande. Entonces, gerundio español es todo verbo terminado en ando, endo, yendo. ¿Qué quiere decir? Que en español, cuando ustedes vean que un verbo termina en ando, en endo o yendo, a ese verbo terminado en ando, endo, yendo se le conoce como gerundio. ¿Está claro? Sí, Sí, señor. señor. Por lo menos, hablar, ando, hablando. El verbo hablar aquí tiene la terminación ando. 2, acá. Leer. Leyendo. Aquí tiene la terminación endo. Leyendo viene de leer. Endo. La otra terminación es, si yo digo comer, yo no puedo decir comendo. Yo no puedo decir comando. Yo no puedo decir comando. Al verbo comer no termina en ando, comando. El verbo comer no termina en endo, no es comendo, sino como. Comiendo. Entonces, yendo. En portugués sí se dice comendo. En portugués sí se dice comendo. En español no. En portugués, eu estou comendo. Yo estoy comiendo. En portugués sí se dice comendo, pero en español, yendo. Entonces, si ustedes analizan o miran bien la terminación ando, endo, yendo, se dan cuenta, esas son terminaciones.
cuando en español un verbo tenga ando o tenga endo o yendo, ese verbo terminado en ando, endo, yendo se le conoce como gerundio. ¿Alguna pregunta? No, No, señor, entendido. Bueno, entonces, en inglés, escuchen bien, en inglés, porque este es el gerundio español. El gerundio español tiene 3 terminaciones. El gerundio español tiene 3 terminaciones. La pregunta, el gerundio inglés, ¿cuántas terminaciones tiene el gerundio inglés? Vamos a ver. Vamos a hablar del gerundio inglés. Gerundio inglés. ¿Y qué es el gerundio inglés? Es todo verbo terminado en, quito el 3, quito el 2, todo verbo terminado en ing. O sea que en inglés, el gerundio inglés tiene una sola terminación. ¿Cuál es? ing. Esta terminación ing, traduciéndola al español, viene siendo 3 terminaciones: ando, endo, yendo. O sea que el ing es equivalente a ando, endo, yendo. En inglés, una sola escritura, una sola terminación. Y en Loren, y en español da 3 terminaciones: ando, endo, yendo. ¿Quedó claro? Sí, señor, claro. Ahora, aquí está el verbo speak, hablar. Aquí está el verbo speak, hablar. Entonces, se le agrega ing. Y ahora, ahora qué dice en español? Si el verbo termina en ing, ¿cómo termina ahora en español? En ando. Hablando. Aquí está el verbo leer. Ahí está el verbo leer. Leer. Read. Si al verbo leer le agrego ing, ¿qué viene siendo en español? Leyendo. leyendo. Viene siendo endo. Como pueden ver allí, el ing en la número 1, el ing en el número 1 viene siendo en español ando. ¿Por qué? Porque estoy hablando del verbo hablar. En el número 2, el ing viene siendo la terminación endo. ¿Por qué? Porque estoy usando el verbo leer, leyendo. Y la número 3, el verbo eat, comer. Eat, comer. Si al verbo eat, comer, le agrego ing, ¿viene siendo qué? Comiendo. Comiendo. Entonces, si ustedes miran bien las escrituras en español, en inglés y en español, se dan cuenta que en español hay 3 terminaciones: ando, endo, yendo, pero que en inglés hay una única terminación, una única, ing. Así que recuerden, siempre que ustedes vean el ing, al final de un verbo viene dando las terminaciones ando, endo, yendo. ¿Alguna pregunta? No, No, señor. Bueno, entonces ahora, oigan bien, antes del ing viene un tema primero, que viene siendo el modo infinitivo. El modo infinitivo es primero que el gerundio. ¿Y por qué? Pero si es primero, ¿por qué le hablé del ing que no era primero? No importa el orden, ustedes lo entendieron. Entendieron que ing es ando, endo, yendo. Entonces aquí, en español,
Si a usted le preguntan qué es modo infinitivo español. Vea, les digo una cosa. Si ustedes buscan esta expresión, modo infinitivo español, en Google, ustedes no van a entender eso. No van a entenderlo. ¿Quién quiere buscar eso ahí que tenga el computador? Escriba modo infinitivo español y que lo lea para ver si lo entendió. Alguien que haga la prueba. Que tenga computador allí y que escriba en navegador modo infinitivo español y que lo diga para ver si lo entiende. ¿Quién lo está buscando? Aquí dice que es una forma no personal del verbo cuya terminación en español es ar, o ir, que se asimila al nombre en ciertos contextos. Puede formar perífrasis verbal y se usa de modo característico en la subordinación sustantiva. ¿Entendiste lo que dice ahí, Valentina? No, ¿Alguien entendió lo que Valentina leyó? No, señor. Valentina, pero si está en español explicado, ¿por qué no entendiste, Valentina? por los términos que utiliza y la forma, Sí, pues yo entiendo que es como usar el ar, el ir o el er, pero pero no entiendo el contexto. no entiendo, no lo tiene bien claro, ¿verdad? Ujú. Bueno, escuchen bien. Miren cómo yo lo explico, ¿ve? ¿Qué es el modo infinitivo? El modo infinitivo español es todo verbo terminado en número 1, número 2, número 3. Aquí donde entra esto, ¿ve? Ar. Modo infinitivo español es todo verbo terminado en número 1, ar, número 2, er, número 3, ir. ¿Eso qué quiere decir? Que en español, siempre que ustedes vean que un verbo termine en ar, en er o ir, ese verbo se le llama modo infinitivo. ¿Eso qué quiere decir? Que el verbo no está en presente, no está en presente, tampoco en pasado, ni en futuro. O sea que no tiene tiempo. El modo infinitivo no es tiempo, no tiene tiempo, no está en presente, no está en pasado, no está en futuro, no tiene tiempo. Modo infinitivo español es todo verbo terminado en ar, er o ir. ¿Como cuál? Número 1. Jugar, Como gustar. Hablar. Hablar. El verbo hablar aquí termina en ar. Hablar termina en ar. Termina en ar. Miren que termina en ar. Segundo, leer. Miren que termina en er. Tercero, escribir. Miren que termina en ir. En español, cuando un verbo termina en ar, en er o ir, ese verbo se le llama modo infinitivo. Eso quiere decir que el verbo no está en presente, no está en pasado, ni en futuro. Simplemente que termina en ar, er o ir. ¿Quedó claro? Sí, señor. Ejemplo, si yo digo aquí,
Yo quiero hablar inglés. Yo quiero hablar inglés. Dice allí. Aquí hay cuántos verbos aquí. Hay dos verbos, ¿verdad? Hay dos verbos. El primer verbo es querer, pero está conjugado en presente simple afirmativo. Yo quiero está conjugado. Este está en presente simple. Yo quiero. El segundo verbo no está en presente, ni en pasado, ni en futuro. Está en modo infinitivo, Recuerden que cuando un verbo termina en ar, en er o ir, se le llama modo infinitivo, no está en ningún tiempo. Entonces, de los dos verbos que están aquí, el primero está en presente, simple, afirmativo, yo quiero. Y el segundo no está en presente, ni en pasado, ni en futuro, está en modo infinitivo. Entonces, leer. Yo quiero leer. Yo quiero leer la Biblia, dice allí. Aquí dice, aquí es la misma forma, la misma estructura. El primer verbo, querer, está conjugado en presente. El segundo está en infinitivo, porque termina en er. Yo quiero leer. Y tercero, yo quiero escribir en inglés. Yo quiero escribir en inglés. El segundo verbo aquí está en infinitivo porque termina en ir. Sí va claro, ¿verdad? Sí, señor. Si tienen alguna pregunta, háganla. No, señor, entiende. Bueno, entonces, ahora en inglés, ¿cómo es el infinitivo en inglés? Ya aquí les expliqué el modo infinitivo español de nuestro idioma. ¿Qué es el modo infinitivo? Es todo verbo terminado en ar, er o ir. Por ejemplo, hablar, leer, escribir. Aquí están los ejemplos. Bueno, ahora vamos en inglés. ¿Cuál es más fácil? Vamos a ver cuál es más fácil. Vamos a ver en inglés ahora. Vamos a ver el modo infinitivo inglés. Modo infinitivo inglés. Inglés. Ahora en inglés la cosa. ¿Qué es el modo infinitivo inglés? Es todo verbo. En inglés no es terminado. El modo infinitivo en español es todo verbo terminado, pero en inglés no termina. Es todo verbo, en vez de decir terminado, no quiere decir que no al final, es todo verbo precedido. Precedido. ¿Qué quiere decir precedido? Que va antes, ¿verdad? Precedido quiere decir que va antes. Aló, Yaris. Yaris, ¿me escucha? Yaris. Entonces, el modo infinitivo inglés es todo verbo precedido, que va antes, algo va antes. Es precedido por la partícula to. Esa T que ustedes ven aquí, la T con la O, esa T O que ustedes ven allí,
En este caso se le puede llamar partícula. No es una preposición aquí. Entonces, es todo verbo precedido por la partícula to. To. La, Oh, la cual, que, esta expresión aquí, la cual se está refiriendo a la partícula to. La cual se está refiriendo a la partícula. profe, Dígame. profe, Yari se conectó, pero que no ha podido configurar el micrófono. ¿Me escucha, Yari? Hola, buenas noches. Sí, ahí la escucho. Ay, no había podido configurar el micrófono, pero ya está. Bueno, de todas formas, llegó tarde a clase. Estoy grabando la clase para Vale, que entonces usted la vea bien en el principio. bueno, sí, señor. Bueno, entonces es el modo infinitivo inglés, es todo verbo precedido por la partícula to, la cual, o sea, la partícula to, la cual da 3 terminaciones a los verbos en español. Esto que ustedes ven aquí, esa palabrita, digámoslo así, una partícula, es una partícula. Esa TO que está allí se escribe TO, pero se pronuncia to, se pronuncia to, o sea, la O allí suena U, to, pero no significa tú. Hay mucha gente que se le va la liebre así. Esto no significa aquí nada. Aquí no significa nada. Si no significa nada, entonces ¿para qué está antes de un verbo? En inglés, cuando ustedes vean ese TO, la T con la O, antes de un verbo, ese verbo está en modo infinitivo. Ese verbo, si el verbo tiene el TO antes, ese verbo, al traducirlo al español, da 3 terminaciones, las cuales son ar, o ir. Siempre que ustedes vean el TO antes de un verbo en inglés, no significa nada, sino que da las terminaciones ar, o ir a los verbos. Por lo menos, miren acá. Aquí está. To speak. Miren bien, to speak. Miren que ya empecé con la partícula to speak. Si yo quiero traducir esto, to speak, al español, si yo quiero traducir ese to speak al español, yo tengo que saber que ese tú aquí no significa nada, no significa nada. El verbo viene siendo este es el verbo, este es el verbo. Ese tú, el tú que está aquí no es el verbo, no es el verbo. Pero hace parte del verbo en este momento. En este momento hace parte del verbo, pero no es el verbo. Eso es como, ¿qué ejemplo le puedo dar? Les pregunto, si una persona pierde un dedo, yo les pregunto, la mano de uno es la mano de uno es uno, o la mano hace solamente parte de uno. ¿Usted qué dice? Hace parte de uno. Yo no soy mi mano, no, yo no soy mi mano. La mano mía hace parte de mi cuerpo, hace parte de mí, pero la mano mía no soy yo. ¿Qué quiere decir eso? Que si a mí me amputan una mano o las dos manos, yo quedo sin mano, pero sigo siendo yo. O sea que la mano no soy yo. Sí está claro, ¿verdad? Sí, señor. ¿Y qué tiene que ver ese ejemplo? ¿Qué tiene que ver ese ejemplo con lo que estoy diciendo aquí? Bueno, miren, escúchenme bien. Aquí hay dos palabras. Aquí hay dos, pongámoslo así, dos palabras. La primera es to y la segunda es speak. De las dos palabras, la que viene siendo el verbo, la que es el verbo es la segunda. La segunda es el verbo. Esto que está aquí no es el verbo.
no es el verbo, pero hace parte del verbo, hace parte. ¿Y para qué hace parte del verbo? Para que en español termine en ar, hablar, hablar. O sea que, por lo menos, si yo traduzco esto aquí, to speak, al español, yo tengo que terminar en español diciendo ar. ¿Pero por qué tengo que decir ar? Porque yo estoy viendo que el verbo en inglés tiene el TO. Ese TO que está allí hace que el verbo termine en ar, a hablar. Lo mismo pasa con el otro. To read. To read significa leer. O sea que ese tú que está aquí viene siendo la terminación er. To read significa leer. El verbo es read. El to no es el verbo, pero ahora mismo hace parte del verbo. El to es el que viene siendo la terminación er en este caso. Y por último, escribir. To write. To write significa escribir. El to que ustedes ven aquí, antes del verbo, el to antes del verbo, es el que hace que en español termine en ir. To write en español se traduce escribir. Yo tengo que terminar diciendo ir, escribir, porque el verbo tiene el to. ¿Quién no entendió? ¿Todas entendieron? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Y profe, ok, todo. ¿No tienen ninguna pregunta? No, señor, entendido. Por ahora no. Bueno, pero usted me hubiesen, ahora verá. Entonces ahora, si aquí dice yo quiero hablar inglés, entonces miren bien, si yo escribo aquí to want, si lo traduzco en español es querer, querer. To want significa querer, to want, querer. Pero este que es querer, no de amar, no es amar, no es querer de amar, sino querer de desear. O sea que yo no voy a decir así y que yo quiero a mi familia. I want my, ¿cómo se pronuncia familia? Family. Family. Bueno, yo sé que ustedes dicen family. Yo sé. Entonces, ¿por qué les pregunté? Si yo sabía que ustedes iban a decir family, ¿por qué les pregunté? Para corregirlas. ¿Por qué? Porque en los colegios, universidades y la mayoría de los institutos de inglés, los profesores enseñan y que family y no se lee family. Primero, la A que ustedes ven aquí se puede pronunciar A, fa, o se puede leer fe. Yo puedo decir fa o puedo decir fe, fa o fe. Pero ese no es el punto. El punto aquí es que la I, la griega, la I latina que está aquí, no se pronuncia. No, los gringos, los nativos no dicen family. No. Ellos dicen es family. Vea, díganla, escuchen, digan MLA, díganla. La M, la L y la A, díganla, mla, Mla. mlo, diga, mla, mlo, que sí se puede. Sí se puede. Si yo lo hago, todo el mundo lo puede. Mla, mle, mli, mlo, mlu. Háganlo. ¿Con M? La M, la L y la A. Diga mla. Ah, bla. Diga mla, mle, mli. Mla. Mlamle. Mle. ¿Ya vio? Que sí se puede. Yaris, dígalo usted.
mla, mle, Mla. mli. Ble, bli, blo, blu. Sí se puede. Entonces aquí se dice family, family, family. ¿Cómo es? Family. Family, Family. family, Family. family, Family. Family. family, Family. family. Lo dicen Family. rápido. Family, Family. family, Family. 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 Excelente. Family. No se pronuncia esta I, aunque se escribe, no se dice family, family, sino family, family. Entonces, si yo quiero decir yo quiero a mi familia, no se dice I want my family. Porque cuando en español uno dice yo quiero a mi familia, ese querer es de amar. O díganme si sí o no. Sí, Sí. Yo quiero a mis hermanos. Yo quiero a mis hermanos. Ese querer es de amar, de afecto. de afecto, de amar. Entonces, en inglés yo no puedo decir I want my family. Ahí sería lo. Aquí tiene que estar el verbo love, love, amar, love, love, amar. I love my family. I love my family. I love my family. Yo amo a mi familia. Yo amo a mi familia. Este es el verbo amar. Y este es el verbo querer, pero no de amar, sino de desear algo. ¿Como qué cosa? Cuando yo digo, I want, yo quiero, I want a pizza. I want a car. ¿Qué dice ahí? Quiero un Yo carro. quiero un Quiero carro. un carro. Yo quiero un carro. Ese querer es de desear, de anhelar. Entonces, o si alguien dice, I want, yo quiero a cup, of coffee, a cup of coffee. I want a cup of coffee. Ahí, ¿qué dice ahí? ¿Yo qué? I want a cup of coffee. Ajá, I Yo want. quiero una copa de café. No, copa ¿Un no. vaso? No, Vaso. taza. No. Taza. ¿Qué significa la palabra cup cuando No se sé. habla de bebidas? Cuando se habla de cup, cuando se habla de bebidas, es taza. Ok. Y cuando yo uso esta palabra, la palabra world, ¿qué significa world? Mundo. ¿Sí o no? Que world es mundo. World. Sí. Si world Sí, es señor. si esa palabra dice mundo y usted ve la palabra cup, aquí ya la cosa cambia. Ya cuando yo veo la palabra cup con la palabra mundo, ya aquí ya tiene otro significado. ¿Qué dice aquí? Copa. Ahí sí dice copa, la copa mundo, la copa mundo, la copa mundo. Ahora, si a alguien se le ocurre preguntar, ¿y eso a qué se debe? ¿Por qué? ¿Y eso por qué? ¿Eso por qué así? Bueno, porque en inglés, escuchen lo que les voy a decir aquí. En inglés, las palabras no significan lo que uno cree que significan. ¿A ustedes le han dicho eso alguna vez? Sí, que depende como el contexto. No, que si le han dicho que las palabras en inglés no significan lo que uno cree que significan. Ah, sí. Yaris, ¿usted le habían dicho eso? Pau, Valentina, ¿usted le habían dicho eso alguna vez? Sí. ¿Qué le No, dijeron? señor. Yaris, ¿qué te dijeron? Que no todas las palabras significan lo mismo en las mismas oraciones. ¿A qué se debe eso? Yaris, ¿a qué se debe eso? O sea, al contexto o ¿Ah? al contexto o al tiempo de... No se refiere al contexto, no se refiere al contexto, sino que las palabras tienen varios significados. Las palabras tienen varios significados. Las palabras en inglés tienen varios significados. En este caso, como tienen varios significados,
el contexto, o sea, la palabra siguiente es la que le dice a uno qué significado puede tener. ¿Está claro? Sí, señor. Entonces, dése cuenta que aquí la palabra cup, ¿qué significa cup aquí? Taza. Taza. Pero ¿por qué saben ustedes que ahí dice taza y no otra cosa? Porque dice ¿qué? Porque hay una Café. De café, café. porque dice bebida. Porque es de una Y- bebida. Excelente. ¿Y acá qué significado tiene? Copa. ¿Y por qué saben ustedes? Porque acá dice ¿qué? Mundo. Mundo. Copa Mundo. Vean, escuchen bien. Ustedes saben, todos ustedes saben que play significa ¿qué? Jugar. 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 Ludi, usted estuvo en la inducción que yo di la semana pasada, ¿verdad, Ludi? Sí, señor. Yo no hablé sobre el play, ¿verdad? No, No. Bueno, no. entonces miren, vean. Todo el mundo sabe que play es jugar, así no sepa nada de inglés. ¿Por qué? Porque eso lo asociaron con los PlayStation, con los PlayStation. Entonces la gente, hasta los niñitos ya saben qué significa play, porque de toda la vida con los PlayStation. Díganme si sí o no. Sí, señor. Pero ¿qué pasa? Que la gente después de 20, 30 años se dan cuenta que no era así. ¿Cómo así? Vean, si después de play viene un deporte, si viene un deporte, play significa qué cosa ahí? juego. Jugar. Jugar. Jugar fútbol. Pero escúchenme bien. Pero si después de play viene, ¿qué dice ahora? ¿Y por qué? ¿Qué dice ahora y por qué razón? Pero dice tocar la guitarra. ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí dice qué cosa ahora. El tocar ¿Por qué sabe ahora? por la guitarra. Que es un instrumento, sí. Acá qué Porque es- significa. Acá qué significa. Jugar. ¿Por qué saben? Porque tiene un deporte. Entonces, porque es un deporte. si después de play viene un deporte, obvio que es jugar. Pero si después de play viene un instrumento, obvio que es que Tocar. 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 Ahora, Uno- pero qué clase de tocar, qué clase de tocar. Instrumento. Eso hay que aclararlo, porque la persona se aprende que play es tocar. Entonces vayan del amigo, de la amiga y le dice, hey, play me, tócame. Va diciendo que play me. Hey, ¿tú qué estás diciendo ahí? Tócame, tócame. ¿Quién te enseñó eso? No hay el teacher dijo clarito que play era tocar. Play era tocar. No, Yo, sí, play tocar. play es tocar, pero ¿qué clase de tocar? Tocar cualquier instrumento musical. ¿Mm? Cualquier instrumento musical, instrumento. Play no significa tocar para tocar personas. O sea que una persona no le puede decir, tócame, play me. No, no, no. Tócame. O sea, que le ponga la mano a uno acá. No, señor. ¿Sí están captando? Y- Sí, señor. Entonces, porque si yo le quiero decir a una persona, tócame, hey, tócame aquí, tócame. y- No puede ser el play. Ahí no es el play. es touch. Bueno, ese verbo que usted está diciendo allí, lo pronuncian mal la gente, yo. Ok. Lo pronuncia mal la gente. La gente dice que touch. Touch. Ah, touch. Touch. Entonces, si yo quiero que alguien me toque con la mano, o sea, que toque, de palpar, ya el verbo es diferente. Le digo, touch me, touch me, touch me, tócame, touch me. Ahora, touch es tocar. Touch es tocar, de palpar. Miren que la cosa cambia, ¿ves? El que sabe ejecutar el instrumento
puede decir play. Pero el que no sabe ejecutar el instrumento, lo único que podrá decir es I touch de piano, de guitarra, pero cambia la cosa. No dice lo mismo. O sea, dice lo mismo. Escúchenme. ¿Qué dice aquí en español? Yo toco la guitarra. Yo Y toco acá, la guitarra. ¿qué dice? Yo toco la guitarra. ¿Dice lo mismo? Sí. Sí. Sí, ¿Ah? Dice lo mismo. sí. Dice Pero, lo mismo. pero significa lo mismo. No, es No. diferente. Oye, pero si dice yo toco la guitarra y aquí dice yo toco la guitarra, si dice lo mismo, ¿por qué no es lo mismo? Porque Porque una la es de, tocan diferente. Porque de- este tocar es de qué? De ejecutar, ejecutar el instrumento, de saberlo ejecutar. Y si alguien dice I touch de guitarra, ¿qué clase de tocar es? tener De solo tocarla, contacto. Es que pone la mano sobre la guitarra o el piano o lo que sea solamente, pero no lo sabe ejecutar. ¿Sí está claro? Sí, Sí. señor. Sí, señor. Bueno, aparte de tocar, touch, aparte de tocar, ¿qué otro significado puede tener? Ustedes han visto, cuando hablamos de portátiles, de celulares, de tablets, cuando hablamos de la pantalla, podemos decir que esas pantallas son touch, táctiles, touch. Cuando usted escucha la palabra touch, no, que esta pantalla es touch, está diciendo táctil. Táctil quiere decir que se puede tocar, o sea, que se puede ejecutar allí. Bueno, entonces, el punto aquí es que ya llevan dos significados, play, jugar o tocar. Ahora, cuando un equipo de sonido, un DVD, todos esos equipos tienen un botón donde dice play. ¿Será que play significa jugar? encendido. ¿Significa tocar? No. ¿Significa qué? Encender. Encendido. No, no significa encender. ¿No? No, porque ya el equipo ya está encendido, el equipo ya está conectado, ya está encendido. No sé. Ese botón se llama reproducir. Reproducir el sonido, reproducir el sonido o la película. Entonces, cuando ya vieron, ustedes toda su vida ustedes han visto que los equipos, todo eso tienen el botón play, o no, nunca lo han visto que tiene el botón play. Sí. Bueno, Sí, señor. y ustedes pensaban que decía otra cosa. ¿Y qué dice el botón allí? Reproducir. Cuando ustedes van a escuchar música en el celular, ¿qué verbo le sale en español primero para que salga la canción? ¿Qué verbo sale en español? Play. En español. No, hay algunos Ah, celulares en español. reproducir. Reproducir. Hasta que ustedes no presionen el botón reproducir, no sale la canción, ¿verdad? Entonces, si ustedes pusieran el celular en inglés, lo tradujeran al inglés, cuando fueran a escuchar música o un video, les tendría que decir, le aparecería el botón, le aparecería play. Sí. Así que ya van tres significados. Tres significados. Vean. Tres. Pero le digo una cosa, que eso tiene como 7, 8 significados. Tiene como 8 significados. Y ustedes toda su vida lo han visto solamente como jugar, ¿o no? Sí, teacher. Como jugar. Sí. Y ahora, ¿cuántos significados llevamos? Como 3. ¿Cuáles son? 4. Reproducir, tocar y jugar. Bueno. Entonces, más adelante yo les explico los otros significados que tiene eso. Aquí yo lo que hice fue para que ustedes vieran que una palabra puede tener varios significados.
pero no importa cuántos significados tenga una palabra, si tiene 5, si tiene 7, 8, 10, no importa. Siempre el contexto, siempre la palabra siguiente es la que le va a decir a uno qué significado tiene. Bueno, entonces aquí, want to want es querer. Entonces, presten atención, miren que aquí el verbo en español termina en pero ¿por qué? Porque el verbo en inglés tiene el to. Ese to es el que hace que el verbo termine en Si yo lo conjugo, si yo digo yo, ya no puedo usar el to. Ya no puedo decir I to want. ¿Por qué no? Porque estaría hablando como un indio. Yo, ¿qué diría así? Loren, water, please. ¿Qué diría? Si yo escribo yo, y escribo yo to want a car, ¿qué diría en español así tal cual como está? Yo quiero un carro. No, teniendo en cuenta el to. Si Yo quiero un carro. ¿Yo qué? Yo querer Yo un querer carro. un carro. Yo querer. Diría entonces I to want. Diría yo Carro. querer un carro. Estaría hablando como indio. Entonces yo no puedo hablar como indio. Entonces yo quito el to porque ya está conjugado. Entonces dice yo quiero. Yo quiero un carro. Yo quiero una taza de café. Entonces, aquí le estoy mostrando que want significa querer, de desear. ¿Quedó claro? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, ¿a qué viene eso? Vamos a ver, ¿a qué viene eso? Como ya saben que to want es querer, entonces si yo quiero aquí, I want, yo quiero to speak English. Le pregunto, díganme a ver, hasta aquí qué dice. Quiero. Yo quiero. Yo Yo quiero. 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 Les pregunto, ¿para qué está esa partícula to antes de este verbo? ¿Para qué función tiene? ¿Para qué está ese to antes de este verbo? Para que el verbo Para- cambie a que diga hablar. Excelente. Entonces, ¿hay que dice la oración? Yo quiero Yo quiero hablar inglés. inglés. Yo quiero hablar inglés. Listo. Dos. I want to read the Bible. ¿Qué dice ahí? Yo quiero leer la Yo Biblia. quiero leer la Biblia. Yo quiero leer la Biblia. Miren que el verbo es este. Este es el verbo. Ese es el verbo. Ese. El to aquí no es el verbo, pero hace parte del verbo. En este momento hace parte. Yo quiero leer la Biblia. Y tres, I want to write in English. ¿Qué dice ahí? Yo quiero Yo leer. quiero leer en inglés. No, leer es este. To read es leer. Escribir, perdón. Escribir. To Yo quiero write, escribir en inglés. excelente. Entonces, vamos a ver, presten atención. Ese to, ¿qué terminaciones da a los verbos en español? Y esto, ¿qué terminación da cada uno? ¿Qué terminaciones da esto a los verbos? ¿Qué terminaciones da? Ir. Excelente, Sí. excelente. ¿Y qué terminación da Ando, endo. Ando, endo y endo. Yendo. Excelente, ando, endo, yendo, excelente, excelente. Cuando uno aprende gramática, estructura, uno dice las cosas con conocimiento, sabiendo qué es lo que está diciendo.
pero el que no lee por leer, por lo menos, miren lo que pasó con ustedes, vean. Miren lo que pasó con ustedes. Ustedes dijeron aquí, presten atención, ustedes dijeron que mi nombre es Albert y tengo 9 años. Estoy en 4º grado. Me gusta jugar fútbol y ver televisión. Ustedes dijeron aquí, me gusta jugar fútbol y ver televisión. Lo dijeron por decirlo, porque ¿qué pasa aquí? Que no se tuvo en Jugando. cuenta Leímos mal el ING. Entonces ustedes dicen que hay que Ahí sería I like play soccer and watch TV. estaría malo. Estaría malo si ustedes lo ponen así. Si ustedes dicen así, estaría malo. ¿Por qué? Porque hasta aquí que Falta dice, tú. dígame, hasta aquí que dice, hasta aquí Me solamente hay que decir, gusta. Me ahí Me dice, gusta. gusta. me gusta. Entonces Y sería tú. ya vieron. Allí, soccer and Ah, watch sí, que es un TV. verbo. ¿y To qué? watch. To I watch. like to play soccer. And 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 watch TV. to tú, watch Acá no, TV. acá no es necesario, ¿No es necesario acá ahí? no es necesario, acá no es necesario que lo. ¿por qué? ¿Por qué no es ¿Ah? necesario? ¿Por qué no es necesario? I like to play soccer and to watch TV. Aquí no es necesario que vaya aquí, porque se sobreentiende porque este verbo que está aquí, se sobreentiende que yo debo decir ver. ¿Por qué? Dices a la vuelta que te haga un tete. Porque, escuchen, Papi. oigan, cierren el micrófono, porfa. ¿Por qué no es necesario aquí? Porque se sobreentiende que aquí debe decir en español ver. ¿Pero por qué? Porque acá el verbo ya está en infinitivo. O sea que si colocáramos más actividades que estaba haciendo, ya no necesita ponerlas. No, O sea, puede escribir y viendo televisión y viendo el celular o algo así, sin colocar el tú. bueno, Ok. Dígame. Se coloca el infinitivo al inicio con el primer verbo. o sea, así. Ejemplo, es como así. I, I study, I study English. I study English and listen. I study English and work at night. I study English and work on week. ¿Qué significa la palabra week? Semana. Semana. Y si digo weekend Fin de Fin de semana. Fin semana. de semana. y con la S, Fines de semana. ¿qué dice la oración ahí? Yo Yo estudio estudio inglés inglés y trabajo los fines en de fin de semana. semana. Los Los fines Fin de semana. Entonces yo les pregunto. El Aquí on, yo no sé qué significado ¿de cuál? el on. Ya voy. Ok. Aquí está el verbo que estudiar, ¿verdad? Estudiar, Sí, sí. Y tiene el pronombre yo, ¿verdad? Sí, sí. Cierto que tiene pronombre yo. sí. Y yo pregunto, ¿y por qué acá no está? Dígame, ¿por qué acá no está? Dígame por qué acá no está el yo. Dígame por qué no. Porque Sí. se Porque sobreentiende ya que es lo, la ajá, persona. que ya se puso al principio. O sea, pasa lo mismo con el tú de arriba, ¿cierto? Yo estudio inglés y yo trabajo. No es necesario, que diga y yo trabajo. Yo estudio y Y trabajo. los fines de semana. Entonces, me gusta jugar fútbol Y ver y televisión. ver televisión. Se sobreentiende que este verbo aquí está en modo infinitivo porque acá ya está el verbo en modo infinitivo. Entonces,
Este punto aquí de por qué está este on aquí, ese on, ¿por qué está aquí? Dejémoslo quieto para más antiguo, porque esto abarca otros temas, o yo. De todas formas, vamos a prender atención. O sea, hoy no vamos a ver el OM. No, me voy a salir de lo que del tema. Presta atención. En inglés está este artículo. ¿Qué significa qué cosa? Valentina, ¿qué significa ese? El. ¿Qué más significado tiene, Valentina? La, los, las. Bueno, entonces, esta palabra tiene su nombre, se llama artículo definido. Ese artículo tiene 5 significados, tiene 5, pero les voy a hablar de 4, que es lo que todo el mundo enseña. Por lo menos, si yo digo aquí la palabra the car, ¿qué dice ahí? El carro. El carro. The house. La casa. La La casa. La casa. casa. Pero si a car le agrego la S, ¿qué dice ahora? Los carros. carros. Si a la palabra houses le agrego la S, Las Las casas. Las casas. casas. entonces, ¿cuáles son los significados de ese artículo al español? El, Uno. la, los, las. Excelente. Listo. Entonces, ese es el artículo definido. El, la, los y las. Bueno, entonces, pero ¿qué pasa? ¿Qué tienen que ustedes que aprender? Vea. Que yo sé que eso significa el, la, los y las. Eso lo sé yo. Pero en español, si nosotros decimos sábado, 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 en español la palabra, los días de semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, yo le pregunto, para los días de semana en español no usamos el artículo, no decimos el sábado. En español sí. Los sábados, ¿sí o no? Sí. Sí. En español nosotros usamos el artículo el y los para los días de semana en español. En inglés no se usa el artículo para los días de semana, es incorrecto. O sea que si alguien quiere decir el sábado y utiliza el artículo con el día de semana, está malo. Ahí está malo, así está malo. Y que el sábado, eso está malo. O los sábados, eso está malo. Eso está malo. ¿Por qué? Pero ¿por qué está malo? Si el artículo este significa él, ¿por qué está malo si significa él? ¿Por qué está malo si esto significa los? ¿Por qué está malo? Está malo. Puede que este sí significa él, la, los y las, es cierto, pero la regla dice que en inglés, cuando vamos a usar los días de semana, cualquier día, desde el lunes hasta el domingo, esté en singular o plural, en inglés nunca se usa el artículo como en español, sino que se usa la preposición on. Y on tiene otro significado. Vamos, ¿a quién le pregunto aquí? ¿Quién no sabe qué significa on? Que me lo diga. Alguien quería que no sabe, que no sepa. Yo no sé. Bueno, entonces aquí, si yo digo aquí, the book, ¿qué dice ahí? El libro. El libro. El libro. Y acá, ¿qué dice? The table, La mesa. la mesa. Entonces, si yo digo, the book is on, pero espérense un momentico, no digan todavía, no digan. Voy a preguntarle solamente a Valentina, que ella dijo que no sabía que era on o an. Valentina, traduce la oración. ¿Qué dice en español? El libro está, es que creo que yo escuché, es que no me acuerdo bien de eso, cuando es sobre, debajo, al lado. Creo que No, pero on sería ahí dice on the table. ¿El libro está dónde? en la mesa. Excelente. Entonces, ¿qué significado tiene on aquí? En- Excelente. Ok. Pero ese on o an se puede decir on o se puede decir con a. On the table, on the table, on the table. Esa preposición tiene varios significados. Escuchen, tiene varios significados.
Pero el primer significado aquí en este caso significa en, pero en dando a entender que es sobre. O sea, si yo quiero decir, el libro está sobre la mesa, el libro está sobre la mesa, está claro. Pero si yo quiero decir, el libro está en la mesa, también está claro. O si yo quiero decir, el libro está encima de la mesa, también está claro. Eso quiere decir que la preposición on o an, en este caso, se puede traducir como en la mesa, sobre la mesa, encima de la mesa. ¿Quedó claro? Yes, teacher. Sí, señor. Ahora, pero aunque se puede decir en español, el libro está sobre la mesa, aunque se puede decir el libro está encima de la mesa, porque sobre es lo mismo que encima de, es lo mismo, sinónimo, aunque sí se dice, pero la que más se usa es el libro está en la mesa, en es la que más se usa, ¿o no? Sí, Sí, Es la señor. que la más que se más. usa. Entonces, si ya saben que on significa en o sobre, ese es el significado. Entonces, para los días de semana en inglés, nunca se usa ese artículo, THE, sino on. On, y ustedes dicen Saturday. Ustedes pronuncian sábado, ustedes lo pronuncian Saturday. O me van a decir que no. Sí, lo pronunciamos así. No sé si se Sí, dice señor. Saturday o algo así. ¿Cómo dijiste? ¿Saturday? No, está malo. Vea. La pronunciación de sábado, tienen que saber dos cosas o tres. Vean. Primero, que la U aquí, ese es el error que cometen todos, que dicen Saturday, Saturday. Es el error, el primer error. Primero, que la U allí no se pronuncia U, no se dice Saturday, no suena U. Ese es lo primero que deben tener en cuenta, que la U ahí no se pronuncia U, no es Saturday, primero. Segundo, que esa U suena E, se pronuncia E, o E, es el segundo punto. El tercer punto que deben saber es que la T que ustedes ven allí, la T que ustedes están viendo aquí, sábado, los de Inglaterra, la palabra sábado la pronuncian diferente a los americanos. Los americanos sábado lo pronuncian diferente, los de Inglaterra diferente. ¿A qué se debe eso? ¿Por qué? Porque para los de Inglaterra, esa T que ustedes ven aquí, esa T que está aquí, y si no lo sabían, les va a servir de mucho. ¿Por qué? Porque esto que yo les voy a decir va a aplicar siempre para toda palabra que ustedes vayan a ver de ahora en adelante en inglés. En inglés, en inglés británico, claro está, en Inglaterra es diferente. Por lo menos este sábado se pronuncia Saturday. Escuchen, Saturday. ¿Cómo dije? Saturday. Saturday. Otra vez, Saturday. Saturday. O sea que la U allí suena E. Saturday. Bueno, Los americanos. pero los americanos también pronuncian la UE. Lo que cambia es la T, que en inglés americano, esa T que está allí, ellos no la pronuncian. Algunos sí, algunos americanos sí, pero la mayoría no. Esa T la pronuncian R, Saturday, Saturday, la pronuncian R, Saturday. ¿Cómo dije? Saturday. Saturday. Así que sábado en ningún país de habla inglesa lo pronuncian Saturday, jamás. Porque primero la U suena E. Se puede decir a lo británico Saturday, a lo americano Saturday con R. ¿Quedó claro? Sí, yes, Sí, teacher. señor. Ahora viene otro punto. Es que a mí nunca me preguntan, vea, a mí nunca los estudiantes a mí me preguntan, a mí nunca, yo llevo 26 años enseñando inglés
y trabajé más de 20 años presencial. Montería, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, La Guajira, Valledupar, Bogotá, hasta Popayán me contrataron. 20, hasta la pandemia, empezando la pandemia, la primera semana que ya empezó la pandemia aquí, todo el mundo en su casa, me salieron estudiantes de México, Estados Unidos, Islas Canarias, África, mejor dicho, de todas partes, virtual. Y a mí, ni presencial ni virtual, a mí, los estudiantes a mí nunca me preguntan, nunca me hacen preguntas. Mire que de que empezamos ustedes no me han hecho preguntas. Le pregunto a usted por qué no me hacen preguntas. Porque entendemos. Entonces, como, vea, lo que pasa es que yo aprendí el inglés solo. A mí nadie me enseñó inglés, nadie me enseñó nada, pero ni una oración. Yo solo a los 13, 14 años, yo tengo 47. Eso hace 36 años por allá. No había YouTube. Aquí en Colombia, nadie, mejor dicho. ¿Y cómo teacher? Yo aprendí leyendo, yo andaba con diccionarios, con libros de colegio, así, de colegio, de cosas en inglés, todo estaba en inglés. Y yo me ponía a traducir, pero claro está, el que traduce con diccionario que no sepa, traduce mal. Entonces, y yo me ponía a traducir, empezaba, pero eso sí, eso no fue por que en 6 meses. Yo duré tiempo, como 8 años, dándole, sin que yo amanecía a las 6 de la mañana y yo estaba escribiendo. Yo andaba con 500 hojas, con una rema de papel, 500 hojas. Yo andaba con 12 kilométricos. A mí me decían que yo era loco. Yo andaba con 12 kilométricos. Hace 30 años, el kilométrico, uno se fastidiaba de un kilométrico. Esos kilométricos no se acababan. Y yo andaba con 12. Yo pasaba escribiendo. A las 6 de la mañana mi mamá se levantaba a hacer café y yo estaba escribiendo, transcribiendo, que aquí, que cómo se dice, mejor dicho. Si la gente decía en la tienda, buenos días, ¿cómo está? ¿Hay azúcar? Yo mentalmente, buenos días, good morning. ¿Cómo está? How are you? ¿Hay café? Coffee es café. Pero ¿y cómo se dice hay? Entonces yo todo lo que yo escuchaba, yo lo quería aprender. Hasta que yo no lo aprendía, yo no soltaba lo que, yo me aprendía lo que la gente decía en español, yo me lo quería aprender todo. Y así duraba tiempo y me ponía a practicar, me ponía a hablar con los profesores de inglés de las universidades de Córdoba, de esas universidades, todas esas universidades. Y yo hablaba de inglés con ellos. Yo les entendí y todo. Pero cuando fui a Cartagena, empecé a hablar con los americanos, canadienses, británicos, australianos. Yo no le entendía ni papa. Yo decía, pero ¿por qué? Si yo a los profesores le entiendo en esa universidad de tú a tú, y acá no. Y me di cuenta que era que la mayoría, la mayoría de los profesores de inglés, sean de universidades, las mejores universidades, de lo que ustedes crean, de los institutos, de lo que ustedes menos crean, la mayoría pronuncian mal el inglés, no saben inglés realmente, ni lo saben enseñar, ni lo saben pronunciar, ni para ellos mismos. Entonces, y me di cuenta que la pronunciación de ellos era mala. Entonces yo andaba con ellos en Boca Grande a las 8 de la mañana y yo estaba allá, esperando a los gringos. ¿A quién me le pegaba? Y andaba con ellos para arriba y para abajo, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Canadá, Australia, mejor dicho. Yo duraba meses, 5 o 6 meses, y regresaba a Lorica. Yo soy de Montería, me crié en Lorica. Iba y duraba otros meses, iba allá, y así duré, hasta que llegó un momento que ya yo logré dominar el inglés. O sea, que no fue por arte de magia, fue rompiéndome la pestaña. Eso no fue, yo pelado, yo nunca me puse a jugar fútbol. Yo pasaba, era estudiando, yo no soltaba eso. Sin saber si me iba a servir algún día. Hasta en el 98 que fui a prestar servicio en la base naval en Coveñas, y antes de jurar bandera, me dieron de baja porque me habían hecho una cirugía en Glinal. Y que me iban a mandar por los Montes María. Yo no fui wow. En el 98 mataban más oficiales y militares. En el 98 la guerrilla, cuando estaban prestando guardia en los Montes María y todas esas cosas, y me pusieron de contraguerrilla. Y yo dije, no, yo para allá no me voy.
Ya vi que me dieron de baja. Yo tengo un amigo, unos familiares que eran oficiales ahí, en la Armada. En fin, y cuando voy saliendo de la base, me llama el mayor, el capitán Noriega. Oiga, Infante Pinedo, venga, que vayan de mi mayor Ruiz. Y allá fui. Me contrató para darle clase a los dos hijos. El día que fui a dar clase, mire, que vayan de mi coronel, que vayan a toditos los hijos de los coroneles, empecé a darle clase allá en el 98, hasta la fecha. Entonces, cuando llegó por allá, que yo pude, así en la internet, la cosa de YouTube, la cosa, hasta la fecha de hoy, mejor dicho, y que ya pusieron DirecTV, esas cosas con todo en inglés, mejor dicho, me puse más todavía. Entonces, yo sé cómo se aprende un idioma. Y aparte de enseñar inglés, yo me he preparado a personas para exámenes internacionales de la Universidad de Michigan de Estados Unidos, personas que viven en Estados Unidos, que nunca han aprendido inglés bien allá. Entonces, así aprendí portugués, y me he metido con alemán, con ruso, y entonces ya uno sabe cómo es el idioma. Entonces, ya yo sé qué preguntas hay, y como yo explico bien las cosas con profundidad, dónde vienen, por qué son, y de una forma práctica la gente me entiende, y no, o sea, yo no necesito, si lo explico bien, no necesito que me hagan preguntas. Bueno, entonces, así que para los días de semana en inglés se usa on, que ya yo sé que significa en, pero como yo estoy viendo que aquí dice sábado, entonces yo no puedo decir en sábado. Si aquí dice sábado, yo debo entender que aquí dice el sábado. Si aquí dice sábados, porque está en plural, sábados por la S, yo debo entender que aquí dice los. Díganme si sí o no. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, esto que está aquí está incorrecto. En inglés no se usa el artículo antes de los días de semana, para ningún día de semana. Entonces dirán ustedes, ajá, ¿y qué tiene que ver, esto con los días de semana, con la pregunta que yo hice? Que ¿qué hace ese on aquí? Me preguntaron qué hace aquí, ¿verdad? Sí, señor. Entonces, díganme, si yo digo fines de semana, no estoy hablando de los días. Porque también se refiere a, pues, a A los los, días de la semana. a los días. ¿Qué significa fin de semana? Sábado y domingo. Sábado y domingo es fin de semana. Entonces, como la palabra weekend, fin de semana, claro está, si tiene la S, fines de semana, entonces yo debo entender que aquí on significa los. Yo estudio inglés y trabajo, supongámoslo así, y trabajo los fines de semana. ¿Quedó claro ahora? Sí, Sí, señor. señor. Ah, pero vea, escúcheme bien. Pero ¿por qué la T aquí los gringos la pronuncian R? ¿Por qué la pronuncian R? ¿De dónde viene eso? Vea, hay una regla fonética que dice en inglés americano que la T, si quiere tomen apunte, la T y la D en inglés americano se pueden pronunciar R, se pueden pronunciar R. Lo que es la T y la D, se pueden pronunciar R en inglés americano, pero no siempre, no siempre, no es toda palabra. No van a pensar ahora que en inglés, cuando vean una palabra que tenga la T, ustedes la van a pronunciar R de una. No, señora, así no es. O cuando vean una palabra que tenga la D, ustedes la van a pronunciar R de una. Así no es. Miren que aquí dice, escúchenme, miren que dice aquí. La T y la D en inglés americano, no británico, no,
se pueden pronunciar R. Siempre y cuando, escúchenme, siempre y cuando, o sea que hay una condición, aquí hay una condición, si no, 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 siempre y cuando estén entre dos sonidos vocálicos. Díganme a ver. Díganme si entendieron. Sí, señor. La T y la D en inglés americano se pueden pronunciar, la T y la D se pueden pronunciar R, siempre y cuando estén entre dos sonidos de vocálico. Vocálico quiere decir de vocal. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Vamos a ver, escúchenme. La palabra sábado, aquí está. Miren que aquí está la T, pero la T, antes de la T está la A, que es vocal. Y después de la T viene la U, que es vocal. Entonces, ¿la T está entre dos vocales o no está entre dos vocales aquí? Y es Sí. Está entre dos vocales. Si está entre dos vocales, la T y la D se pueden pronunciar R. Vamos a ver aquí. Aquí la expresión yo no sé. ¿Cómo se pronuncia yo no sé? I don't know. I don't know. Todo el mundo dice I don't know. Incluso en inglés británico, se dice I don't know, I don't know. Pero en inglés americano, vamos a ver una cosa, escuchen. Les pregunto, la D aquí, después de la D, ¿qué le sigue? Una vocal. Una vocal. Una vocal. La vocal, la O. Ahora ustedes me van a decir que antes de la D no hay vocal, ¿verdad? Sí. ¿Ah? Sí hay. No, pero este es pronombre yo. Ese es el pronombre yo. Ese no es una vocal, ¿oyeron? ¿Ah? ¿Sí escucharon? ¿Cómo que no es una vocal? No, ese no es vocal. Entonces, ¿qué es? Ese no es vocal. Vocal es esto. Escuchen bien. Vocal es esto. Miren aquí. ¿Sí están viendo? ¿Sí están viendo aquí? Ujú. Sí, Díganme, ¿esto es vocal? ¿Este es una vocal o no es vocal? sí, una vocal. ¿Qué vocal es esta? Y Ahí. La I. Les pregunto, ¿ustedes creen que esta es una vocal? No, no es vocal. No es vocal. Si no es vocal, ¿qué es? Ese es el pronombre personal yo. Este es el pronombre personal. Pronombre personal I. Pronombre personal I, que significa yo. Ahora, el hecho que lo que sí es claro, eso sí hay que tenerlo bien clarito. ¿Qué? Que este pronombre personal que significa yo se escribe I mayúscula. I mayúscula. Es una I, se escribe, la escritura es I mayúscula. Entonces usted me estarán diciendo, pero ¿cómo así? Si usted está diciendo que está confirmando que es una I, que es I mayúscula y está diciendo que no es vocal. Vea, es una I mayúscula en la escritura, ¿sí? Pero no se considera vocal. Incluso tiene sonido de vocal, sí es cierto, tiene sonido de vocal, tiene sonido de la I, aunque tiene el sonido de la I,
I, pero no se, aunque suena vocal, no se considera vocal, se considera un pronombre personal. Díganme si entendieron. Sí, sí, teacher. Sí, señor. Entonces, el pronombre personal yo, que en inglés se escribe así, tiene sonido de vocal, Entonces, este es yo, pero suena lo mismo que la I, tiene sonido vocal. Como se pronuncia, tiene sonido vocálico, por eso la D aquí se puede pronunciar R, porque tiene sonido de vocal. I. Incluso si escribimos la pronunciación de ese yo, viene siendo así, ve, I don't know, I don't. O sea que esta D se convierte en R. ¿Por qué? Porque está entre dos sonidos vocálicos. Aunque este es pronombre, tiene sonido vocálico, pero es pronombre. No se considera vocal. Es un pronombre personal, no es vocal. Aunque tenga sonido vocálico. Entonces, tengan en cuenta este detallito. Si la T y la D no están entre dos vocales o sonido vocálico, no se pronuncia R. ¿Quedó claro? Sí, teacher. Sí, Bueno, señor. Sí, señor. bueno, entonces aquí el sábado, los sábados, dice allí, on Saturdays. Bueno, entonces acá, explicando aquí, espera un momentico. Entonces, como ya yo les expliqué que si el verbo tiene el to antes, es que dice, o sea que ustedes ahora mismo, si ustedes ven esto aquí, su conocimiento les va a decir que esto está malo, ¿verdad? Díganme si su conocimiento no les va a decir que esto está malo aquí. Sí, señor. ¿Por qué? Porque su conocimiento les dice que IN significa dar las terminaciones ando, endo, yendo, ¿verdad? Sí. Entonces usted dice, no, esto está malo aquí, aquí no tiene que ir el ING, sino el to. ¿Es cierto o no es cierto? Ahora sí Sí, entiendo señor. por Señor, qué. cierto. Bueno, les voy a hacer una aclaración aquí. Que si yo escribo el to aquí, presten atención, si yo escribo el to aquí, sí está correcto. Me gusta, I like, me gusta to play, jugar fútbol y ver televisión, sí está correcto. Pero, y si, escúchenme, y si le quito el to, presten atención, y si le quito el to y le agrego ing, también está correcto. Se están preguntando, ¿Cómo se preguntaría? Sí, no ¿Cómo se...? entiendo por qué sí estaría correcto. se están preguntando, ¿y eso a qué se debe? Escuchen bien. Lo que pasa es que, bueno, lo que pasa es que esto que yo les voy a decir no es para clase principiante. Esto que yo les estoy hablando no es para clase principiante. Esto ya más avanzado, para más avanzado, pero bueno, escuchen bien. Miren, ve. En español uno dice, me gusta comer, me gusta viajar. Bueno, pon aquí, me gusta jugar, me gusta comer, me gusta, vamos a ver, me gusta jugar, me gusta comer, me gusta, me gusta Nadar. Ajá. escribir, ¿no? Que tenga las terminaciones ar, ir. Listo. Entonces, en español, cuando uno usa el verbo gustar, uno no dice yo gusto. No hay yo gusto, sino me gusta.
Usted nunca se han puesto a pensar en eso, ¿verdad? Ujú. No, nunca se han puesto a pensar en eso, en español. No. En español, si uno no dice tú gusta, sino te gusta. Bueno, en fin. Entonces, miren aquí. En español, cuando uno usa el verbo gustar, gustar en español, si lo conjugamos en presente, nosotros decimos es me gusta. Y después de me gusta, el verbo siguiente termina en infinitivo, en ar. Me gusta jugar, me gusta comer, me gusta escribir, en ir. En español tiene una sola estructura, es una sola estructura. Después de gustar, el siguiente verbo en español solamente tiene que terminar en ar, en o ir, nada más. ¿Sí quedó claro, verdad? Sí, teacher. Ahora en inglés no es lo mismo. En inglés, si yo quiero decir me gusta, I like, I, I like, ahí dice me gusta. Ajá. Yo lo puedo decir de dos formas. De dos formas y es correcta. I like to play. Ahí dice me gusta jugar. Sí. El segundo verbo está en infinitivo porque el verbo tiene el to. Me gusta jugar. Oh, I like playing. I like to play. Ahí está correcto. Y Ujú. la otra forma que también es igualito de correcto es I like Playing. playing. Entonces, Playing. aquí viene la diferencia entre el que no sabe y el que sabe. El que sabe que si el verbo tiene el to antes, el verbo está en infinitivo, jugar. Entonces, el que no sepa dice, esto aquí está malo, porque si aquí dice me gusta y aquí está el ing que es ando, endo, yendo, entonces me gusta jugando, eso está malo, quitémosle el ing y pongamos el to. No, escúcheme bien. Lo que pasa es lo siguiente. En inglés hay ciertos verbos, escúchenme bien, en inglés hay ciertos verbos que se pueden poner el to o el ing. Hay ciertos verbos, ¿como cuáles? Como el verbo to like, gustar, el verbo gustar. ¿Qué otro? El verbo, miren, aquí les voy a decir una cosa. Ustedes saben que, ustedes le enseñaron que to love es amar, pero el verbo to love no solamente significa amar, no solo significa amar, también significa encantar. Me encanta jugar. To love también significa encantar. Cuando después de to love viene un verbo, significa encantar, no amar. Entonces, gustar, encantar. 3. To hate, odiar, odiar. Entonces, ¿qué pasa? Que yo puedo decir aquí, I like, me gusta viajar. I like to travel. Me gusta viajar. Me encanta viajar. I love to travel. Me encanta viajar. Me encanta viajar. Y en la otra, I hate, yo odio. I hate to travel. Yo odio viajar. Díganme rapidito, ¿qué dice aquí primero? Me gusta Me viajar. gusta viajar. Excelente. ¿Y acá? Me encanta Me viajar. encanta viajar. ¿Y acá? Odio viajar. Odio viajar. Listo, ya, ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que en inglés, porque no en español no, en inglés sí. En inglés, yo cuando se usa el verbo gustar, después del verbo like, gustar, el siguiente verbo puede venir con el to antes, el verbo encantar
el siguiente verbo puede tener el to, y el verbo odiar, el siguiente verbo puede llevar el to. Esa es una forma, listo. La otra es, si yo no quiero usar el to, yo digo, I like traveling. Aunque aquí yo estoy usando el ing, pues el ing aquí no significa ando. Aquí no dice Significa lo mismo. viajando. Es como si, aunque está el ing aquí, es como si el verbo es como si el verbo tuviera el to antes acá. Dígame si está claro. Yes, teacher. Es como si tuviera el to, como si estuviera el to. I like traveling. Me gusta viajar. Y si yo digo aquí, I love traveling, I love traveling, I love traveling, ¿qué dice acá? Amo viajar. Me encanta viajar. Me encanta viajar. Y I hate traveling, ¿qué dice acá? Odio viajar. Odio viajar. Así que escuchen bien, esto no pasa para todo verbo, esto no es con todo verbo, no es con todo verbo que se hace la misma gracia. Con ciertos verbos, o sea, eso no es mucho. Con el caso del verbo gustar, con el verbo encantar, con el verbo odiar, y hay otros verbos, escúchenme, hay otros, no es solamente gustar, encantar y odiar, no son los únicos que llevan el ing después, no. Hay otros verbos, pero no digamos que 100 y que 200 verbos. No, esa cantidad no. Faltan otros. Y que después se los voy mostrando. ¿Está claro? Sí, señor. Teacher. Entonces siendo aquí así, por eso que, déjenme para después un momentito. Vea, yo tengo casi 50 videitos cortos que yo grabé. O sea, duran como, algunos duran 3 minutos, 4, 5 minutos. Eso creo que 5, 6 minutos, creo que es lo máximo que pueden durar un videito de lo que yo preparé. Así como grabado, que yo grabé en Zoom, que yo lo grabé aquí en Zoom. Entonces, si ustedes quieren, yo se los puedo mandar mañana para que ustedes vayan adelantando, avanzando. Cuando yo les vaya a explicar los temas, ya ustedes sepan ya cómo es la cosa más. Perfecto, profe, gracias. Entonces, Señor. miren, vean, vamos a Sí, preguntarle señor, aquí, gracias. doña Ludis, Señor, ¿usted vio los 10 videitos que mandé al grupo? no alcancé. Ah, ¿usted no vio ni uno? No alcancé. Ah, estaban corticos, eso no dura nada. Bueno, entonces, esto que estaba aquí está correcto, aquí el INE, aquí estaba correcto. Entonces, les pregunto, Valentina, Yaris, Pau, ¿cómo les pareció la primera clase? ¿Fácil, difícil? ¿Cómo? Me gustó, estuvo clara. Estuvo clara, sí, señor. Bueno, entonces, yo lo que estoy viendo una cosa, Señor. a la que yo le di las becas de inglés, yo les dije, bueno, la única forma para que a los que tomen la beca les salga la mensualidad en 50,000 pesitos es que mínimo empecemos con un grupo de 15, mínimo. Y incluso se apuntaron ahí en el grupo ahí pero como que, bueno, a nadie se le obliga a estudiar. A nadie. Entonces, Profe, los conseguimos. bueno, entonces sí, entonces, entraron 6 a clase, ustedes, prácticamente las que no estaban al principio, prácticamente, solamente Ludi y Lady creo que son las únicas que Las tuvieron. juiciosas que venimos del miércoles pasado.
Sí, sí, Sí. sí. Y trajimos referidas. Ludy trajo a Valentina, yo traje a Yaris y a Paola, pero podemos traer, yo creo que sí podemos completar las 15, profe. Claro. Bueno, bueno, sí, porque Sí, entonces señor, yo creo. ustedes pueden avisarle a amigos, familiares, y tiran su testimonio de cómo les pareció la clase. Y si alguna cosa, que me escriban y yo le envío, ellos pueden descargar Telegram y yo le envío la clase que se grabó hoy para que vean lo que vimos hoy. Claro que sí, profe. Ah, bueno, si Listo, alguna profe. cosa para el próximo miércoles que entren los demás antes de eso, listo. Listo, Vale, sí, profe. señor. Listo, sí, señor. Sí, Listo, señor. bendiciones. Buenas Gracias, noches, profe. muchas muchísimas gracias. gracias. Feliz noche. Gracias. Chao, Feliz Buenas noches. noche. Que estén bien. Hasta mañana, Mañana. gracias. Hasta chao. mañana, niñas. Feliz noche. Hasta mañana.